En la vida suele haber más de lo que parece. En muchas sociedades, aparentemente tranquilas, ha existido la mafia, que controla en secreto redes clandestinas de comercio ilícito, algunas desde hace más de 100 años. Estas dinastías, envueltas en el misterio, han grabado sus nombres en la historia con una ambición despiadada y un férreo control de sus dominios. Desde los Corleones sicilianos hasta las 5 familias de Nueva York, sus historias están teñidas con intrigas, traiciones y luchas de poder que abarcan generaciones. Descubra las enigmáticas historias de estos titanes que gobiernan a través del secreto, la lealtad y un código de silencio que trasciende el mundo ordinario. La familia del crimen genovese. A veces conocida como los West Side, la familia genovese es una familia mafiosa italoamericana, una de las 5 familias que gobiernan los bajos fondos de Nueva York. Los orígenes de esta familia se remontan a las secuelas de la sangrienta guerra de Castellammarese entre Masseria y Salvatore Maranzano. Joe Masseria fue asesinado con la ayuda de Charles Luciano para poner fin a la guerra entre él y Maranzano. Después de la guerra, Maranzano convocó una reunión de los jefes del crimen donde se declaró como el jefe de todos los jefes. Al darse cuenta de que Luciano era una amenaza, Maranzano contrató a un gángster para eliminarlo. Sin embargo, Luciano se enteró y golpeó primero, orquestando el asesinato de Maranzano en su oficina. Luciano prescindió del título de jefe de todos los jefes, y en su lugar creó una comisión destinada a gobernar las familias del crimen de Nueva York, un establecimiento que más tarde se describió como la mayor innovación de Luciano, fundada por Charles Lucky. Luciano, la familia del crimen genovese, era conocida anteriormente como la familia del crimen Luciano, hasta 1957, cuando fue rebautizada con el nombre del jefe, Vito Genovese. Su reinado se vio truncado gracias a sus ambiciones. En 1957, Genovese luchó por el título de jefe de jefes, asesinando a Albert Anastasia e intentando asesinar a Frank Costello. Después de todo esto, convocó una cumbre de la mafia para poder consolidar su poder. Desgraciadamente para él, la policía irrumpió en la reunión y fue arrestado. Finalmente, fue condenado a 15 años de prisión por narcotráfico y conspiración. Durante un largo periodo de tiempo, la familia estuvo dirigida por Vincent Gigante, discípulo de Genovese, quien, durante un tiempo sorprendentemente largo, fingió estar loco arrastrando los pies sin afeitarse por el Greenwich Village de Nueva York, cubierto con un albornoz andrajoso y murmurando para sí mismo con el fin de evitar ser procesado. Este acto suyo se prolongó durante décadas, y aunque las fuerzas del orden sabían que fingía totalmente, no podían tocarle legalmente sin pruebas más concretas. De las muchas familias del crimen de Nueva York, la de los Genovese es conocida por ser la más antigua y grande de todas. En el siglo XXI encontraron nuevas formas de ganar dinero utilizando la última y más avanzada tecnología para mejorar el juego ilegal, haciendo que los clientes hicieran sus apuestas a través de sitios extraterritoriales por Internet. Aunque la muerte de Gigante en 2005 hizo que pareciera que faltaba un liderazgo adecuado, la familia Genovese es la más poderosa de Estados Unidos. Tras la muerte de Gigante, la familia pasó a estar dirigida por Daniel Leo, también conocido como Daniel León. Dirigió las actividades cotidianas de la familia en 2006 y en 2008 la administración de la familia del crimen volvía a estar completa. Sin embargo, Leo no pudo eludir a las autoridades durante mucho tiempo, y en marzo de ese mismo año fue condenado a 5 años de prisión por usura y extorsión. Se cree que Liborio Barney Bellomo es el actual jefe de la organización. Si hay algo que beneficia a cualquier organización mafiosa, es el Código de Omertá, un código de conducta que obliga a sus miembros a guardar el máximo secreto y a no cooperar con la justicia ni con las fuerzas del orden. La familia genovese sigue manteniendo su poder e influencia en Nueva York, Nueva Jersey, Atlantic City y Florida. Sigue siendo reconocida como la familia mafiosa más poderosa de Estados Unidos, gracias a su inquebrantable devoción por el secretismo. Aunque alguno de sus miembros decidiera chivarse, muchos de sus asociados ni siquiera conocen los nombres de los líderes de la familia o de otros asociados. Esto hace que a los investigadores les resulte increíblemente difícil reunir información sobre la situación de la familia en un momento dado. Chicago Outfit. El Chicago Outfit, también conocido como el Outfit o la Mafia de Chicago, es un importante sindicato o familia del crimen organizado italoamericano arraigado en Chicago, Illinois. Sus orígenes se remontan al South Side de la ciudad en 1910. El Outfit alcanzó el dominio durante la década de 1920, gracias al liderazgo de Johnny Torrio y Al Capone. Esta época se caracterizó por los violentos conflictos entre bandas por el control del comercio ilegal de alcohol durante la ley seca.
Aunque el outfit nunca ha mantenido el monopolio absoluto del crimen organizado en Chicago, siempre ha sido la organización criminal más formidable, despiadada y expansiva de la ciudad y de la región del Medio Oeste. A diferencia de otras facciones mafiosas, como las 5 familias de Nueva York, el outfit ha mantenido la unidad desde sus inicios. En su apogeo, su influencia se extendió a regiones tan lejanas como California, Florida y Nevada, y sigue operando en todo el medio oeste de Estados Unidos, el sur de Florida, Las Vegas y otras partes del suroeste de Estados Unidos. Si nos remontamos a los primeros años de la delincuencia organizada en Chicago, a finales del siglo C y principios del VI, cuando varias bandas callejeras se disputaban el control del South Side y el North Side, al mismo tiempo, las organizaciones de la Mano Negra estaban activas en Little Italy. En los últimos años, el outfit estaba formado por varias bandas callejeras, cada una de las cuales supervisaba diferentes territorios de Chicago, como Elmwood Park, Melrose Park, Chicago Heights, Rush Street, Grand Avenue y Chinatown. Con el inicio de la ley seca en Estados Unidos, Torrio y Capone, los líderes de la organización, vieron la oportunidad de obtener beneficios y ampliar su imperio criminal mediante la extorsión a través de pequeños negocios. Capone asumió el papel de empresario legítimo y colaboró con propietarios de negocios, proporcionando una fachada legal a los ingresos del sindicato y evitando así el escrutinio de las fuerzas del orden. A finales de 1924, la banda Torrio Capone contaba con entre 300 y 400 miembros, mientras que la banda North Side rondaba los 200. En enero de 1925, Capone sobrevivió a una emboscada y 12 días después, Torrio recibió varios disparos. Tras su recuperación, Torrio dimitió y confió el control a Capone, de 26 años. Capone encabezó una organización que abarcaba cervecerías ilegales y una red de transporte de gran alcance que se extendía hasta Canadá. El sindicato gozaba de protección política y policial. La influencia de Torrio persistió, ya que asesoró a la mafia de Nueva York para dar forma a la comisión. Capone, por su parte, recurrió a una mayor violencia para aumentar sus ingresos. Los negocios que se negaban a comprarle licor eran a menudo blanco de sus ataques, lo que provocó numerosos atentados y muertes durante la década de 1920. Este periodo marcó los años más violentos de la Guerra de la Cerveza de Chicago, con 133 gángsters asesinados entre 1925 y 1926. Se cree que la masacre de San Valentín de 1929, un tristemente célebre suceso en el que murieron 7 hombres, fue orquestada por Capone para eliminar a Bugs Moran, el líder de la banda del North Side. Aquella fatídica mañana, 4 socios de Capone, 2 de ellos disfrazados de policías de Chicago, entraron en el garaje de la empresa SMC Carthage Company y ejecutaron a las víctimas. A pesar de sus actividades delictivas, Capone solo fue condenado en 1931 por 3 cargos de evasión de impuestos, a una pena de 11 años de prisión federal, una multa de $50,000 y las costas judiciales. También tuvo que pagar $215,000 en impuestos atrasados, más intereses. Capone falleció de un fallo cardíaco debido a una apoplejía el 25 de enero de 1947. Han pasado muchas décadas y el jefe actual es un hombre llamado Salvatore Soli D. De Laurentiis. Ingresó en la organización en 1988 o 1989 y se hizo cargo de Lake County, Illinois. De Laurentiis fue acusado en 1993, junto con otras personas, en el caso Good Ship Lollipop, que giraba en torno a asesinatos relacionados con la mafia cometidos por la Cicero Street Crew. Fue condenado a 17 años de prisión y posteriormente puesto en libertad en 2007. Su papel exacto dentro del outfit, entre 2007 y 2014, cuando se convirtió en jefe, sigue sin estar claro, aunque se especula que ocupó un puesto de cocapo dentro de la Cicero Crew. El Chicago Outfit ha sido objeto de muchas historias en la cultura popular. Han sido retratados en películas como The Making of the Mob, Chicago, The Outfit y Capone, entre otras. A pesar de un mayor escrutinio por parte de las fuerzas del orden y una disminución gradual de su influencia desde finales del siglo VI, el Chicago Outfit sigue siendo un sindicato del crimen organizado prominente y altamente operativo en el área metropolitana de Chicago y en la región del Medio Oeste en general. La mafia Dixie. La mafia del Dixie, que surgió a finales de la década de 1960, tuvo sus orígenes en circunstancias bastante modestas. En un principio, funcionaba como una red de delincuentes itinerantes con escasa afiliación, especializada en atracos a viviendas, robos con allanamiento de morada y hurtos.
Este colectivo criminal carecía de una jerarquía definida, y el liderazgo estaba determinado únicamente por un único criterio: la riqueza. De hecho, el individuo con mayor poder financiero asumía el mando del grupo. Sorprendentemente, a pesar de su estructura poco convencional en comparación con las organizaciones mafiosas más tradicionales de la época, la Dixie Mafia se adhería a un principio estricto e inquebrantable que todos sus miembros debían respetar: no cooperarás con las fuerzas del orden. Este inquebrantable código de silencio garantizaba su solidaridad y salvaguardaba sus actividades ilícitas, forjando un legado criminal único y duradero profundamente arraigado en el sur de Estados Unidos. En marcado contraste con muchas organizaciones mafiosas tradicionales de la época, la estructura de la Dixie Mafia se desviaba significativamente. A diferencia de otros grupos criminales, cuyos miembros solían estar unidos por lazos familiares o compartir orígenes étnicos, la composición de la mafia del Dixie era un mosaico de individuos de diversas nacionalidades y con escasa relación entre sí. Su objetivo común: acumular riqueza y ejercer el control sobre una serie de empresas ilegales que generaban dinero por cualquier medio, incluido el tráfico de influencias, el soborno de funcionarios públicos e incluso el asesinato. La mafia Dixie adquirió notoriedad por su despiadada ejecución de asesinatos por encargo, dirigidos especialmente contra antiguos socios. Durante su apogeo, desde principios de la década de 1960 hasta finales de la de 1980, la banda orquestó los asesinatos de numerosas personas, motivados principalmente por las transgresiones percibidas de las víctimas. Estas transgresiones solían consistir en testificar o amenazar con testificar contra otros miembros, una falta de lealtad que la mafia del Dixie consideraba imperdonable. En consecuencia, tales acciones solo recibían una respuesta: la ejecución rápida y mortal, lo que consolidaba su reputación de sindicato criminal formidable y despiadado. The Strip, en Biloxi, Mississippi, era el epicentro de las operaciones de la Dixie Mafia, y un hombre llamado Mike Gillich Jr. se convirtió en el capo de facto de este imperio criminal. De ascendencia croata y nacido en el seno de una familia numerosa y empobrecida, Mike desafió a sus humildes orígenes, ascendiendo a la prominencia en el distrito Point Cadet de Biloxi y amasando una riqueza sustancial como empresario emprendedor a lo largo de The Strip. Su imperio incluía una cadena de moteles y clubes nocturnos, muchos de los cuales también funcionaban como locales de striptease, establecimientos de juego e incluso salas de bingo. Esta diversa cartera de empresas consolidó la influencia de Mike en el panorama criminal, convirtiéndolo en una figura fundamental en la intrincada red de la mafia del Dixie. Sorprendentemente, Mike gozaba de la confianza inquebrantable de casi todos los miembros de la organización, incluso aquellos que albergaban sospechas sobre sus compañeros mafiosos, depositaron su fe en él. Para los investigadores, la operación que rodeaba a Mike y a sus socios criminales parecía similar a una oficina de correos clandestina, en la que Mike actuaba como cerebro financiero y eje del grupo, orquestando sus actividades ilícitas desde las sombras de The Strip. La Dixie Mafia, una conocida organización criminal, tenía sus raíces firmemente plantadas en los Apalaches. Sin embargo, sus nefastas operaciones estaban estratégicamente dispersas por varias regiones, a menudo residiendo en los rincones menos llamativos de los principales estados, como Texas, Luisiana, Arkansas, Georgia, Mississippi y Alabama. Este enfoque descentralizado dificultaba enormemente a las autoridades localizar las actividades del grupo y desentrañar su intrincada red delictiva. Su modus operandi prosperaba en zonas que carecían de fuerzas del orden sólidas y coordinadas. En estos desiertos policiales, la mafia del Dixie operaba con impunidad, dedicándose a una amplia gama de actividades ilícitas, como el asesinato, la intimidación y el chantaje. Las autoridades locales se esforzaban por relacionar directamente estos actos delictivos con la Dixie Mafia, proporcionando a la organización un velo de protección que les permitía persistir en sus actividades ilícitas. Esta red clandestina operaba en la sombra, evadiendo la justicia y consolidando aún más su reputación como una formidable fuerza criminal en el sur de Estados Unidos. Familia Adams. En la década de 1980, Terence Terry George Adams, junto con sus hermanos Thomas, Tommy Sean Adams y Patrick Patsy Daniel John Adams, formaron un sindicato, con Terry como financiero y Patrick como ejecutor. Estos hermanos, nacidos de padres irlandeses y parte de una familia numerosa de 11 hermanos criados en Barnesbury, Islington,
establecieron su base en Clerkenwell. Terry Adams, hasta su confesión de blanqueo de dinero en 2007, residía en Barnsbury. Con el tiempo, el sindicato se amplió e incorporó a otros miembros de la familia Adams y a amigos de la infancia. Sus actividades delictivas abarcan presuntamente el tráfico de drogas, la extorsión, el secuestro de cargamentos de lingotes de oro y el fraude contra la seguridad. Se ha relacionado a la familia Adams con 25 asesinatos en el AMPA contra informadores y delincuentes rivales. En particular, se dice que han cultivado conexiones dentro de la policía metropolitana e incluso se afirma que han influido en un diputado conservador británico. El asesinato a tiros de Mad, Frankie Fraser, en 1991, se atribuyó a la familia Adams, aunque Fraser afirmó que su objetivo era un policía corrupto. Además, se cree que la familia tiene vínculos con varias organizaciones criminales, en particular con los cárteles de la droga sudamericanos, aunque la BBC informó de una disminución de su influencia a partir de 2000. Algunos agentes de policía, en declaraciones extraoficiales a periódicos británicos, han sugerido que a la familia Adams sí le atribuyen delitos que no cometió. No obstante, la policía metropolitana se tomó sus actividades tan en serio que se planteó implicar al MI5, el servicio de seguridad de más alto nivel del país, para desmantelar el cártel del crimen de los Adams. Tommy Adams fue encarcelado por blanqueo de dinero y participación en una trama de drogas no autorizada, lo que le distanció de sus hermanos. Terry Adams fue grabado por el MI5 durante una operación de vigilancia de 18 meses, expresando en 1998 sus tensas relaciones con Tommy. Se calcula que la familia amasó una fortuna criminal de hasta 200 millones de libras. Antes de las condenas de Tommy y Terry Adams en 1998 y 2007, el hecho de que no se consiguieran condenas contra ellos dio lugar a la percepción de que habían socavado el sistema judicial, haciéndose intocables. Las acusaciones de soborno e intimidación en las que estaban implicados la policía, el personal de la Fiscalía de la Corona y los miembros del jurado se citaron como motivos de los veredictos erróneos de no culpabilidad de los miembros de la banda. Terry Adams, el supuesto líder, cumple condena en prisión desde febrero de 2007, mientras que 2 de sus hermanos permanecen bajo vigilancia de la Agencia contra la Delincuencia Organizada Grave y de la Policía Española, con el fin de disuadir a posibles socios criminales. Terry Adams se enfrentó a dificultades económicas tras ser condenado en mayo de 2007 a devolver 4,7 millones de libras en concepto de asistencia jurídica gratuita y a sufragar los gastos de la acusación, que ascendían a 800.000 libras. Sean Tommy Adams acaparó la atención pública durante un juicio celebrado en 2004, en el que se le relacionó con una reunión celebrada en 2002 en la que participó el ex internacional de fútbol Kenny Dalglish. Esta reunión se refería a la obtención de los derechos exclusivos de gestión de Wayne Rooney, delantero de fútbol, para la agencia deportiva Proactive, de la que Dalglish era copropietario y que dirigía Paul Stretford. En febrero de 2010, un hombre de 38 años, que decía ser sobrino de Terry Adams, fue condenado por el caso del asesinato del rompecabezas. El juicio reveló que Stephen Marshall se había deshecho de 4 cadáveres para la familia Adams, lo que le valió una pena de prisión de al menos 36 años. En 2014, Sean Tommy Adams, junto con otras 13 personas afiliadas al sindicato del crimen de Clerkenwell, fue detenido en una operación policial conocida como Octopod. En esta operación se desenterraron relojes de diseño, 6 escopetas e importantes sumas de dinero en efectivo en diversos lugares de la ciudad, principalmente en el norte de Londres. Las detenciones estaban relacionadas con cargos de conspiración para cometer agresiones, blanqueo de capitales, fraude y delitos contra la hacienda pública. Cabe señalar que Tommy Adams y Michael Adams no se enfrentaron a ningún cargo tras su detención a principios de 2014, a pesar de los informes de los medios de comunicación que los relacionaban con el empresario fallecido Scott Young, que había estado involucrado en un caso de divorcio de alto perfil en 2013. Se cree que la familia Adams es la inspiración más probable de la exitosa serie Gangs of London. Yamaguchi-gumi. Las organizaciones mafiosas en Japón se conocen más comúnmente como yakuza, y la Yamaguchi-gumi es conocida como la mayor organización yakuza de Japón. Llamada así por su fundador, Harukichi Yamaguchi, la historia de la organización se remonta a un sindicato informal de trabajadores portuarios de Kobe antes de la Segunda Guerra Mundial. No solo es la mayor yakuza de Japón,
sino también una de las mayores organizaciones criminales del mundo. Al ser una de las mayores mafias del mundo, los Yamaguchi-gumi se cuentan también entre los gángsteres más ricos que existen, con miles de millones de dólares anuales procedentes de la extorsión, el juego, la industria del sexo, el tráfico de armas, el narcotráfico y los chanchullos inmobiliarios y de la construcción. También se dedican a la manipulación del mercado de valores y a la pornografía en Internet. El Yamaguchi-gumi tiene su sede en Kobe y, además de la vasta red con la que operan en todo Japón, también tienen muchas operaciones en el extranjero. ¿Cómo llegó a alcanzar tanto prestigio una de las organizaciones mafiosas más rentables? Aunque se fundó mucho antes, el Yamaguchi-gumi saltó a la palestra en 1995, cuando inició una campaña de ayuda a gran escala para las víctimas del terremoto de Kobe. A pesar de que los temblores duraron 20 segundos, aproximadamente 6.434 personas murieron como consecuencia del seísmo. Los graves daños fueron generalizados, dañando irreparablemente casi 400.000 edificios, numerosos puentes elevados de carretera y ferrocarril, y 120 de los 150 muelles del puerto de Kobe. El apoyo oficial a las víctimas de este catastrófico terremoto fue inconsistente y caótico durante varios días, por lo que la ayuda del Yamaguchi-gumi fue esencial para la población de Kobe. A pesar de seguir siendo la mayor organización yakuza de Japón, el Yamaguchi-gumi ha experimentado un descenso en el número de miembros desde la década de 1990, perdiendo 34.900 miembros entre 1991 y 2012. Su número de miembros disminuyó aún más en 2013, con una cifra estimada de 28.000 miembros, y volvió a caer a 23.400 miembros en 2014. En 2015, poderosas facciones del Yamaguchi-gumi, incluidos el Yamaken-gumi, con sede en Kobe, el Takumi-gumi, con sede en Osaka, y el Kyoyu-kai, se separaron del Yamaguchi-gumi y juntos formaron un nuevo grupo, conocido como el Kobe Yamaguchi-gumi. Antes de que se produjera esta escisión, el Yamaguchi-gumi estaba formado por 72 facciones. Actualmente, el Yamaguchi-gumi está liderado por un hombre de 81 años, llamado Kenichi Shinoda, también conocido como Shinobu Tsukasa. Comenzó su carrera en la Yakuza en 1962, cuando se unió al Hirota-gumi, una organización yakuza con base en Nagoya y afiliada al Yamaguchi-gumi. Tras la disolución del Hirota-gumi, Shinoda fundó el Kodokai en 1984, como sucesor del Hirota-gumi. El Kodokai pasó a ser una rama exitosa del Yamaguchi-gumi, estableciendo sucursales en 18 prefecturas e incluso se expandió a la región de Kanto, que tradicionalmente no es territorio de Yamaguchi. A principios de la década de 1970, Shinoda fue condenado por asesinar con una katana a un jefe rival de la Yakuza, crimen por el que pasó 13 años en prisión. Como entonces jefe del Kodokai, también estuvo implicado en las numerosas guerras históricas de la Yakuza del Yamaguchi-gumi. Gracias a sus logros en la guerra Yamaichi, un conflicto entre el Yamaguchi-gumi y el Ichiwa-kai, Shinoda pudo entrar en la sede del Yamaguchi-gumi en Kobe. Shinoda se convirtió en el kumicho oficial o jefe supremo del Yamaguchi-gumi en 2005, cuando contaban con unos 40.000 miembros. Desde entonces, ha declarado una política expansionista, haciendo incursiones en Tokio y el este de Japón. Shinoda es conocido por huir de la imagen de Padrino Supremo en público. Cuando fue nombrado Capo Supremo, tomó el tren para acudir a su ceremonia de investidura, en lugar de ir en limusina con chofer. Al parecer, también paró en un restaurante callejero de fideos ramen, de camino al fastuoso banquete yakuza organizado en su honor. Es todo lo contrario de cómo viven los líderes de la yakuza. En la cultura popular, los Yamaguchi-gumi fueron retratados en la Tierra 616 de Marvel como enemigos notorios de los guerreros Shogun y del Lobezno de los X-Men. Según la Agencia Nacional de Policía, contaba con 3.800 miembros activos a finales de 2022. Piromagi Endrina. Los Piromagi Endrina son uno de los clanes más poderosos de la poderosa 'Ndrangheta, una organización criminal y mafiosa de Calabria, Italia. Con base en Gioia Tauro, en la costa del Tirreno, los Piromagi Endrina cuentan con más de 200 miembros y están aliados con sus parientes de la familia Molé. Los Piromagi Endrina saltaron a la fama bajo el gobierno de dos hermanos, Girolamo Momo Piromagi y Giuseppe Pepe Piromagi. Girolamo era el mayor de los dos y formó una especie de liderazgo trinitario que duró desde principios de los años 60 hasta el estallido de la Primera Guerra de la 'Ndrangheta a mediados de los 70.
Todos los demás jefes de familia reconocían su posición de superioridad y sus consejos se seguían a menudo sin protestar. El clan Piromali, a menudo calificado de mafia empresarial, desempeñó un papel fundamental en la remodelación de la 'Ndrangheta, transformándola de una organización criminal de base rural en una fuerza formidable que dominaba diversos aspectos de la región de Gioia Tauro. Su influencia se extendió especialmente a la construcción y explotación del nuevo puerto marítimo de contenedores, marcando un cambio significativo en el panorama delictivo. En 1974, cuando la ampliación del puerto y de la acería de Gioia Tauro cobraba impulso, las empresas implicadas en estos proyectos ofrecieron un soborno del 3% a las principales familias de la 'Ndrangheta de la época, incluidos los hermanos Piromali. Sin embargo, en lugar de aceptar la oferta, los Piromali, junto con Antonio Macri y los hermanos de Stefano, siguieron un camino diferente. Buscaron subcontratas para las obras, un movimiento estratégico que les permitió afirmar su control sobre los proyectos. El valor de los subcontratos de las obras siderúrgicas de Gioia Tauro ascendió a la asombrosa cifra de $3.800 millones estadounidenses, y se distribuyeron principalmente en función de consideraciones territoriales. La parte del león de estos contratos fue a parar a manos de la familia Piromali, dado su dominio en la zona donde estaba prevista la construcción de la acería. Este dominio se tradujo en una influencia significativa sobre las actividades económicas de la región. La incursión de la 'Ndrangheta en la construcción de la acería ejemplificó su evolución hacia una mafia empresarial. Aprovecharon las oportunidades hasta el abandono del proyecto debido a las preocupaciones económicas del gobierno. En 1977 se produjo un cambio fundamental, cuando se intensificaron las disputas por intereses comerciales entre los clanes Piromali y De Stefano. Pepe Piromali orquestó un atentado contra Giorgio De Stefano, líder del clan. Este enfrentamiento mortal marcó un capítulo brutal en su búsqueda de la hegemonía. Sorprendentemente, estas feroces guerras de clanes por lucrativos contratos de construcción se cobraron la vida de unas 1.000 personas. El enfoque empresarial de las actividades delictivas del clan Piromali marcó un punto de inflexión en la historia de la 'Ndrangheta, consolidando su reputación como una formidable mafia empresarial que ejercía un poder y una influencia significativos, no solo en el submundo criminal, sino también en la economía legítima de Gioia Tauro. Tras la muerte de Girolamo en 1979, su hermano le sucedió al frente de los Piromali en Drina. Sin embargo, su reinado no duró mucho, ya que fue capturado el 24 de febrero de 1984. El 19 de febrero de 2005, Pepe Piromali murió a la edad de 83 años y le sucedió su sobrino Giuseppe Piromali. El control ejercido por el clan Piromali sobre el centro de contenedores de Gioia Tauro les ha otorgado un dominio absoluto, no solo sobre el tráfico ilícito de drogas, sino también sobre el contrabando de armas y diversos tipos de contrabando. Dentro de la organización Piromali, el clan Molé desempeña un papel crucial en el tráfico de drogas y sirve de enlace entre las ramas de la 'Ndrangheta en el centro y el norte de Italia, así como con los cárteles de la droga colombianos. Su influencia se extiende por vastos territorios y conecta empresas delictivas de todos los continentes. En febrero de 2008 estalló una violenta guerra territorial entre los clanes Piromali y Molé, que sacudió el submundo criminal. El asesinato de Rocco Molé, cerca de Gioia Tauro, sirvió como sombrío recordatorio de la lucha por el poder en el seno de la 'Ndrangheta. El conflicto subyacente parece girar en torno a las posibles inversiones de cientos de millones de euros en el puerto de Gioia Tauro, con ambas facciones compitiendo por un trozo del lucrativo pastel financiero. Por ello, dos clanes mafiosos, antaño tan unidos, se convirtieron en sus peores enemigos. A día de hoy, los Piromali en Drina siguen plenamente operativos, a pesar de las medidas represivas de la policía, y han mantenido su posición como uno de los clanes más poderosos de la 'Ndrangheta. Clan Mazzarella. El clan Mazzarella, con sede en Nápoles, es una fuerza formidable dentro de la camorra campanesa, famosa por su prominencia histórica y su poder duradero en el panorama criminal de la ciudad. El clan Mazzarella, originalmente una rama del clan Sassa, en la década de 1960, fue creado por los hermanos Mazzarella, Ciro, conocido como Oscelone, Gennaro y Vincenzo. Su conexión con el clan Sassa era a través de su pariente, el prominente jefe Michele Sassa. Al principio, las actividades del clan giraban en torno al contrabando de cigarrillos, haciéndose un hueco desde Borgo Santa Lucia hasta Posillipo y desde Bagnoli hasta Pozzuoli. Sin embargo, fue la habilidad empresarial de Ciro Mazzarella la que aceleró el crecimiento del clan
ya que se aventuró a comprar pequeños barcos y a establecer su propio imperio del contrabando. En la década de 1970, los medios de comunicación ya habían bautizado al clan Mazzarella como los reyes del contrabando de cigarrillos. Sin embargo, en las décadas de 1980 y 1990, la organización se vio envuelta en numerosas guerras de la camorra, sobre todo contra el clan Contini. Estos conflictos se saldaron con la muerte de numerosos afiliados, entre ellos Francesco Mazzarella, el padre de los hermanos Mazzarella. Francesco cayó víctima de una emboscada en 1998, marcando un trágico punto de inflexión. En febrero de ese mismo año se produjo un repunte de la violencia, con 10 muertes en solo 9 días. El clan Mazzarella mantiene una rivalidad profunda y duradera con el clan Rinaldi, lo que ha provocado numerosas víctimas en los violentos conflictos que han estallado entre estas dos facciones a lo largo de los años. Estas sangrientas guerras se han cobrado la vida de muchas personas, perpetuando un ciclo de violencia en los bajos fondos de la delincuencia. Curiosamente, los péntitos, antiguos miembros convertidos en informadores, revelan que, a pesar de la apariencia de unidad derivada de sus lazos familiares, los hermanos Mazzarella operan con cierto grado de autonomía dentro de los territorios bajo el dominio del clan. En realidad, cada hermano ejerce su influencia en zonas distintas, lo que fragmenta el clan en 3 grupos casi independientes. Esta división interna, aunque potencialmente ventajosa en ciertos aspectos de sus actividades delictivas, también pone de manifiesto la compleja dinámica y las luchas de poder que pueden existir, incluso dentro de una organización delictiva tan unida como el clan Mazzarella. Uno de los hermanos Mazzarella, Ciro Mazzarella, fue una figura fundamental en el ascenso del clan Mazzarella a un lugar destacado en la camorra. Ciro Mazzarella, célebremente conocido como Ossellone, nació en Nápoles el 2 de abril de 1940 y emergió como una figura prominente en el submundo criminal, siendo considerado el sucesor legítimo del legado de Michele Sasà. Mantuvo fuertes conexiones con la mafia siciliana, en particular con los clanes de Catania, lo que consolidó aún más su influencia dentro de la red criminal. Cabe destacar que uno de los hijos de Mazzarella fue bautizado con Giuseppe Calderone, el difunto jefe de la mafia de Catania, como padrino, lo que demuestra el alcance de sus conexiones. La red de Ossellone se extendía más allá de la mafia, ya que cultivó alianzas con poderosos jefes de la camorra como Mario Fabrosino y Alfredo Maisto. En particular, se le veía con frecuencia en compañía de Vincenzo Casillo, de la nuova Camorra Organizzata. Curiosamente, a pesar de la prominente posición de Michele Sasà dentro de la nueva familia, Mazzarella optó por no tomar partido en la guerra entre la nueva Camorra Organizzata y la nueva familia. A principios de la década de 1990, Ciro Mazzarella había amasado una fortuna considerable. Sin embargo, después de que un conflicto entre clanes de la Camorra en Nápoles le dejara en el bando perdedor, hizo un movimiento estratégico en 1992 y se trasladó a Suiza. Desde su base logística de Lugano, estableció un envidiable imperio criminal centrado, principalmente en el contrabando de cigarrillos, a menudo procedentes de Montenegro. Según una comisión de investigación parlamentaria de 1996, Mazzarella presidía un imperio ilícito con un asombroso volumen de negocio de 200.000 millones de liras, que le reportaba un beneficio neto de más de 6.000 millones de liras mensuales, lo que equivale a 4,4 millones de euros al cambio actual. A pesar de una breve detención en España en 2002, salió de prisión en 2006 y volvió a vivir en Nápoles. Su destreza criminal se mantuvo intacta hasta su fallecimiento el 2 de septiembre de 2018, a los 78 años. La vida y el legado de Ciro Mazzarella estuvieron marcados por su astuto espíritu empresarial criminal y su habilidad para navegar por las intrincadas redes tanto de la camorra como de la mafia siciliana. Incluso con la pérdida de 2 de sus fundadores, el clan Mazzarella sigue siendo una fuerza formidable en Campania, ejerciendo su dominio sobre múltiples barrios y manteniendo la influencia sobre numerosos grupos afiliados. De Stefano Ndrina. La de Stefano Ndrina, también conocida como familia de Stefano o familia de Stefano Tegano, figura entre las facciones más influyentes de la 'Ndrangheta. La de Stefano Ndrina, llamada así por sus creadores, Paolo, Giovanni, Giorgio y Orazio, a.k.a. los hermanos. De Stefano alcanzó prominencia dentro de la 'Ndrangheta, un sindicato del crimen organizado bajo la tutela de Domenico Tripodo, el jefe mayor de Reggio Calabria. Tripodo había acumulado una riqueza considerable gracias al contrabando de tabaco, y en un lapso de 2 años, los de Stefano pasaron de ser meros 'ndranghetisti a convertirse en las figuras dominantes de Reggio Calabria.
Sin embargo, su ascenso no se produjo sin discordia. Mientras que Tripodo se adhirió a las normas tradicionales de la 'Ndrangheta, resistiéndose a las innovaciones y a la formación de la Santa, una sociedad clandestina dentro de la 'Ndrangheta, destinada a aumentar el poder y la invisibilidad de los altos jefes, los de Stefano tenían una visión más moderna. Intentaron adaptar las reglas de la organización para explotar el mercado de obras públicas y adentrarse en empresas ilícitas como el tráfico de drogas, que contradecía el código tradicional pero prometía inmensos beneficios. Utilizando logias masónicas secretas, los líderes de la 'Ndrangheta establecieron conexiones con las fuerzas del orden, jueces y políticos, facilitando el acceso a contratos públicos. La implicación de Paolo de Stefano en la Santa y el apoyo de los Ndrine Piromali y Mamoliti permitieron a los de Stefano monopolizar proyectos de construcción en el norte de Reggio Calabria, marginando de hecho a la facción rival Tripodo del sector de las obras públicas. Incluso se apoderaron descaradamente de un cargamento de tabaco de contrabando perteneciente a Tripodo, lo que agravó aún más las hostilidades. Estas reformas progresistas y la creación de la Santa se toparon con la resistencia de los líderes más tradicionalistas, como Tripodo y Antonio Macri. No fue hasta la conclusión de la Primera Guerra de la 'Ndrangheta, entre 1974 y 1976, en la que murieron Macri y Tripodo, y la aparición de los Piromali Ndrina y los hermanos de Stefano como nuevos líderes de la Ndrine de Reggio Calabria, cuando la nueva institución de la Santa obtuvo pleno reconocimiento. El conflicto estalló con un ataque a los hermanos de Stefano en el bar Roof Garden de Reggio Calabria en noviembre de 1974, orquestado por Tripodo. Trágicamente, Giovanni perdió la vida, mientras que Giorgio, el hermano mayor y jefe del clan, sufrió heridas. Tripodo fue detenido en febrero de 1975 y encarcelado en la prisión de Poggioreale, en Nápoles, donde encontró la muerte con la ayuda del jefe de la camorra Raffaele Cutolo, que colaboraba con los de Stefano en el tráfico de drogas. Otro período tumultuoso, la Segunda Guerra de la 'Ndrangheta, se puso en marcha con el matrimonio entre Giuseppina Condello, hermana de los hermanos Condello y subjefes de Stefano, y Antonio Imerti, líder de una Ndrina vecina en Villa San Giovanni. Esta alianza supuso un desafío potencial al dominio de Stefano, que culminó en una violenta contienda que envolvió prácticamente a todos los Ndrina de Reggio Calabria. Un atentado fallido contra Antonio Imerti provocó la muerte de Paolo de Stefano, que fue asesinado el 13 de octubre de 1985. Tras la muerte de Paolo, su hermano Horacio de Stefano y su primo, el abogado Giorgio de Stefano, asumieron el liderazgo. Desempeñaron un papel decisivo en la negociación de la Pax Mafiosa, que puso fin a la Segunda Guerra de la 'Ndrangheta. Posteriormente, Giuseppe de Stefano, hijo de Paolo, tomó las riendas como jefe del clan, pero fue detenido en diciembre de 2008. Su hermano Carmine de Stefano ya había sido detenido en diciembre de 2001. El legado familiar continuó con Paolo Rosario de Stefano, hijo de Giorgio, detenido el 18 de agosto de 2009. Los investigadores describen a Giorgio de Stefano como el cerebro del clan, dotado de una aguda mente estratégica y perspicacia de gestión para identificar y explotar las empresas delictivas más lucrativas. Su influencia siguió siendo fundamental dentro del clan de Stefano, lo que subraya su presencia duradera y su capacidad de adaptación en el panorama en constante evolución de la delincuencia organizada. Si les ha gustado este vídeo, haga clic en la tarjeta de su pantalla para ver más contenidos como este. Hasta la próxima.